se les debe haber habilitado el trabajo CAE número 6, que es el de la semana pasada. Trabajo CAE 6, ese trabajo se habilita hoy, 7 de julio, a las 10:30 de la mañana y se cierra el domingo, 10 de julio, al mediodía. 30 minutos para desarrollar la actividad, ¿ya? Entonces, tranquilamente lo pueden hacer el fin de semana. Este trabajo CAE. ¿Perdón? ¿Cuántas preguntas son, disculpe? 5. Ah, ok. Ya. En la unidad número 2, también tienen la evaluación de la unidad 2. Este cuestionario se habilita hoy a las 10:30 de la mañana y se cierra hoy mismo al mediodía. Entonces, una vez que ya terminemos la primera hora, les voy a dejar para que ustedes sigan en el aula virtual, porque a las 10:30 ya se habilita la evaluación de la unidad 2. Así mismo, desde que inicia tienen 30 minutos. En la unidad número 3, vamos a desarrollar el trabajo CAE 7. El trabajo CAE 7, que es el de esta semana, se habilita hoy también a las 10:30, pero asimismo va a estar abierto hasta el domingo al mediodía, ¿ya? Entonces, la prioridad hoy día es la evaluación de la unidad 2, y de ahí las otras dos actividades, el CAE 6 y el 7, lo pueden hacer el fin de semana hasta el domingo al mediodía, ¿ya? Asimismo, tienen 30 minutos desde que inician la actividad, ¿ya? En la evaluación son 10 preguntas, me parece. Déjenme verificar un ratito. Sí, en la evaluación son 10 preguntas, ya cada una vale un punto referente a la unidad 2. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ya? Ahorita vamos a terminar de ver los temas que nos faltaban del sílabo. Ya, estábamos aquí, ¿verdad? En los desplazamientos de la curva de la demanda. A ver, voy a comenzar a grabar. Recording in progress. Ya, buenos días. Estamos en la semana de clase número 7. Vamos a terminar de ver la parte correspondiente a desplazamientos de la curva de la demanda. En el libro de Fundamentos de Ana Graue, página 130, nos habíamos quedado analizando este punto, ¿verdad? Las expectativas del consumidor. Esta es una determinante que ocasiona que la curva de la demanda se desplace, ya sea hacia la derecha, denotando un incremento, o hacia la izquierda, denotando pues una disminución en la cantidad demandada. Por ejemplo, la primera que estábamos viendo aquí era las expectativas del consumidor. ¿Qué me dice aquí en el texto? Ante una situación de incertidumbre económica, las personas deciden gastar o ahorrar su dinero. Por ejemplo, si se espera un incremento de los precios del próximo año, entonces compro ahora mi casa o departamento. Entonces, ante ante expectativas de que en el futuro los precios de un determinado artículo o servicio se va a ver incrementado, pues las personas nos aseguramos el día de hoy, compramos ahora antes de que en el próximo año, cuando ya vayamos a comprar, pues esté más costoso el producto. Entonces, la curva de la demanda el día de hoy, se desplazaría hacia la derecha, es decir, la nueva curva sería, la nueva curva sería
esta línea roja, ¿ya? Conocida como D sub 1, la demanda 1, ¿ya? Y la de acá era la D sub 0, que era la demanda inicial, la curva inicial de la demanda. Entonces se desplaza hacia la derecha o hacia arriba, ya incrementándose la demanda. Ahora, una vez que ya pase el tiempo y ya estamos en el nuevo año, el producto que ya está más costoso en el nuevo año va a obtener también un desplazamiento en la curva de la demanda. Tenemos aquí la curva inicial de sub 0. Como ya está más costoso, la gente ya no lo compra en la misma cantidad que hace un año atrás. Entonces, por lo tanto, la curva de la demanda se desplaza hacia la izquierda. Disminuye la demanda, ¿ya? Entonces, por eso se desplaza hacia la izquierda. En el caso, por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo. Dice, se espera que el precio de las pantallas de plasma disminuya en los próximos meses. Por lo tanto, su demanda aumentará. Por otro lado, los televisores normales verán disminuida su demanda. Entonces, un ejemplo parecido al que estábamos viendo en la clase del día martes. Tenemos aquí la primera gráfica, que es la demanda de pantallas de plasma próximamente. ¿Ya? Entonces, esperamos o se espera que los televisores de pantallas de plasma van a bajar de precio en los próximos meses, dadas ciertas circunstancias, ¿ya? Entonces, supongamos que van a disminuir de precio. Entonces, ¿qué sucederá con la curva de la demanda en el futuro de esos televisores de pantalla de plasma? Pues de aquí a un par de meses se espera que van a eliminar ciertos impuestos, aranceles a la importación, por lo tanto los precios van a venir más baratos. Por lo tanto, de aquí en unos 2 meses, esta curva se va a desplazar hacia la derecha, porque las personas van a sentirse estimuladas, incentivadas a comprar este producto, dado pues que su precio está más barato. Pero no es de ahora, es de aquí en 2 meses. Recién en 2 meses podremos ver este comportamiento, ¿ya? El día de hoy, ¿qué sucederá con con el comportamiento de la demanda de los televisores normales? Si yo tenía pensado comprarme un televisor, pues mejor me espero un poco, unos 2 meses, hasta que el televisor de plasma baje de precio, puesto que la demanda de los televisores normales el día de hoy, pues va a verse afectada, va a disminuir. La gente no va a comprar ese tipo de televisores, se va a esperar que de aquí en 2 meses los de plasma pues estén más baratos, y entre un televisor normal y un plasma, pues obviamente el de plasma. Entonces la gente que demanda televisores normales no los va a comprar ahora. La curva de la demanda de este producto va a disminuir o desplazarse hacia la izquierda. Tenemos la siguiente determinante: el aumento o disminución de consumidores, del número de consumidores. ¿Qué me dice la autora? Dice, si el número de consumidores aumenta, la demanda de los bienes y servicios también se incrementa. Por ejemplo, en la ciudad de Cancún, la demanda de bienes y servicios ha aumentado considerablemente, dada la cantidad de turistas que visitan la ciudad. Tenemos aquí la gráfica donde
está representado el número de consumidores. Entonces tenemos aquí la curva de la demanda inicial. Perdón. Esa es la curva de los servicios turísticos de Cancún. Si se incrementa el número de consumidores, pues la curva se va a desplazar hacia la derecha, puesto que se están incrementando los clientes, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, van a adquirir muchos más servicios, por lo tanto, la demanda se desplazará hacia la derecha. En el caso de que sean, esa con respecto a esta determinante. Ahora, supongamos que sucede lo contrario. Por ejemplo, dada la emergencia sanitaria por la que todavía estamos, ¿verdad? No se ha terminado todavía, pero en los meses pico, en el año 2020, en donde el confinamiento obligó a que todas las personas permanezcan en sus hogares, se suspendieron los vuelos, el sector turístico se vio sumamente afectado por esta pandemia. ¿Qué sucedería con esta curva? No vamos a considerar esta. Esta no, ¿ya? Esta es la curva. ¿Qué sucedería con esta curva inicial de demanda de servicios turísticos en la ciudad de Cancún, por ejemplo? Bajaría. ¿Hacia dónde se hubiese desplazado? Cayera. ¿Perdón? Hacia abajo. Se vio afectada grandemente. Se desplazó, por lo tanto, hacia la izquierda o hacia abajo. No habían turistas. Nadie podía salir. De repente, no sé si es que hubieron personas visitando ese momento, pero todos los servicios turísticos, hoteleros, se vieron afectados y esta curva de la demanda descendió hacia el lado izquierdo, ¿ya? Hubo una disminución de la demanda, puesto que la gente no podía salir. Por lo tanto, disminuye el número de consumidores que habitualmente, pues, adquieren este tipo de servicios turísticos y, por lo tanto, esta curva disminuye, ¿ya? Vamos con la siguiente determinante. Los bienes relacionados. Dice, si el precio de un bien aumenta y tiene sustitutos cercanos, la demanda de estos se incrementará, disminuyendo la demanda del bien que aumentó su precio. Por ejemplo, la gasolina y el transporte público son sustitutos cercanos, de tal suerte que si el precio de la gasolina aumenta, la demanda de transporte público se desplaza. Gráfica A. Ya nos vemos aquí. La primera situación. Vamos a revisar este ejemplo. Tengo en primer lugar la gasolina. La situación inicial es esta. Vamos a suponer que en este punto, el punto A, la gasolina tiene un precio de 2 y la cantidad demandada es 10, ¿ya? Vamos a suponer ese precio, cualquier precio, ¿ya? A un precio de 10, perdón, a un precio de 2, la cantidad demandada es 10 de la gasolina. Ahora, el precio de la gasolina se incrementa. Ahora es un precio de 4. A un precio de 4, pues la cantidad demandada disminuirá. Ya no es 10, ahora es 7, ¿ya?
A un precio de 4, la cantidad demandada es 7. Entonces, estamos aquí ahora, en el punto B. ¿Qué sucedió aquí? ¿Un movimiento o un desplazamiento? Movimiento. Hubo un movimiento, ya movimiento, por efectos de la variación en el precio. Ya el triangulito es variación. Variación en el precio, de 2 subió a 4, por lo tanto la cantidad demandada se vio afectada. En este caso hubo un movimiento por efecto de la variación del precio. Si yo tenía mi carro y ahora pues es más caro la gasolina, pues mejor dejo guardado mi carro y me movilizo en bus. Entonces, ¿qué sucederá con la curva de la demanda de transporte público? No solamente voy a hacer eso yo, de que voy a dejar guardado mi carro y salgo en bus. Lo van a hacer muchas personas porque ahora el precio de la gasolina se duplicó. Por lo tanto, todos van a tener el mismo comportamiento, o la mayoría. Guardarán su vehículo y se movilizarán en bus, sobre todo si es para cuestiones del trabajo, ¿verdad? Si todas las mañanas saco mi carro para irme al trabajo y regreso, pues mejor lo dejo guardado, ¿verdad? Entonces la gente se moviliza en transporte público. La demanda de transporte público se incrementará y la curva se desplazará hacia la derecha. Entonces, lo que inicialmente por una variación en el precio en un producto X, como en este caso la gasolina, presenta un movimiento, esto ocasiona que en su sustituto cercano, que vendría a ser el transporte público, origina un aumento de la cantidad demandada de ese producto sustituto, desplazando su curva de la demanda hacia la derecha. Entonces, a eso se refiere esta parte de aquí. Si el precio de un bien aumenta y tiene sustitutos cercanos, la demanda de estos se incrementará, disminuyendo la demanda del bien que aumentó su precio. Por ejemplo, la gasolina y el transporte público son sustitutos cercanos, de tal suerte que si el precio de la gasolina aumenta, la demanda de su transporte público se desplaza. Vamos a ver otro ejemplo. Hagámoslo por aquí, ya. A ver. Tengo aquí la curva del, vamos a suponer que es carne de res, ¿ya? Ese es el producto, la curva de la demanda ya es esa. Vamos a suponer que aquí está 1. Ya, entonces vamos a suponer que el precio de la carne de res es de 1. Y a un precio de 1, la cantidad demandada es 10. Pero ahora el precio ya no es 1. Hay una escasez del producto, etcétera. Ya, el precio ahora es de 8. A ese precio, pues obviamente está demasiado elevado ese precio. La cantidad demandada es 2. ¿Qué harán las personas ante el incremento de la carne
de res? ¿Se quedarán sin comer carne? ¿O qué harán? Consumirán menos. Ya no. Consumen menos o buscan algo que sustituya, similar. ¿verdad? A un producto similar. Ya, entonces, supongamos, a ver, en primer lugar aquí hubo un movimiento, ¿verdad? Por efectos de la variación del precio. Entonces, vamos a suponer que acá tengo, en cambio, la curva de la demanda del pollo. Y en una situación normal, la curva de la demanda del pollo es esta, ¿ya? Esta es la curva de la demanda inicial del pollo. ¿Ya? Por lo general, a algunas personas no les gusta consumir pollo porque dicen que tiene muchas hormonas, por lo que le aceleran el crecimiento al pollo para que salga rápido para la venta, ¿verdad? Entonces como que no les gusta mucho, ¿ya? No son todas, digo algunas. Algunas no les gusta consumir pollo. Prefieren carne de res o pescado o cerdo, ¿ya? Entonces, pero bueno, este es el sustituto cercano de la carne de res, el pollo, ¿verdad? Entonces, ante un incremento en el precio de la carne de res, vamos a suponer que tenemos un sustituto, que es el pollo. Entonces, si sube el precio de la carne de res, la gente tendrá que comprar carne de pollo. Entonces, el hecho de que haya subido aquí el precio ocasionará un desplazamiento en el producto sustituto, en este caso del pollo. Y si antes de repente yo no lo compraba por cuestiones de las hormonas y todo eso, pues ahora ni modo, no tengo más, me toca comprarlo. Por lo tanto, esta nueva curva será la línea color lila que estoy dibujando. Esa será la demanda final, ¿ya? La curva de la demanda inicial del pollo se desplazará hacia la derecha, ¿ya? ¿Por qué se desplazó hacia la derecha? Por efectos de que el producto sustituto, el que se sabe comprar usualmente, que es la carne de res, presenta un movimiento. Ese es movimiento. Subió de precio, ocasionando en el producto sustituto, en cambio, un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha, ¿ya? Entonces, eso con respecto a los bienes relacionados. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Entonces, en conclusión, el desplazamiento ocurre en los productos sustitutos, ¿no? Cuando en algún producto determinado, como sube el precio, el producto sustituto subiría o sea, habría un desplazamiento, ¿no? O viceversa. Si en Ajá, un producto sí. baja el precio, vuelta en el otro, habría un desplazamiento menor. Y sobre lo que entendí de que ocurre un movimiento es cuando cambia el precio. Sí. Los movimientos se dan específicamente por variaciones en el precio, ¿ya? Y cuando intervienen las otras determinantes, en cambio, es una variación, es un desplazamiento en la curva de la demanda, ¿ya? Movimiento es solo variación en el precio. Y desplazamiento, pues cuando intervienen las
otras determinantes que ya las vimos aquí. Estas son las determinantes. Cambian el ingreso de las personas, cambian los gustos, preferencias de los consumidores, las expectativas, aumento o disminución del número de consumidores y por los bienes relacionados, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿ya? Ya, en el caso de los bienes sustitutos, sería así lo que ocurre, ¿verdad? Sube el precio de un determinado producto, si tiene sustitutos, ocasionará en el sustituto un desplazamiento. Ahora vamos a ver en el caso de bienes que son complementarios. Habíamos visto que los bienes complementarios se consumen al mismo tiempo. Por ejemplo, la cocina y el tanque de gas, ¿verdad? En el caso de los bienes complementarios, si el precio de uno de ellos aumenta, la demanda del otro disminuye. ¿Qué sucedería si el precio de las cocinas se incrementa? La gente pues buscará otras opciones para poder cocinar, ¿verdad? Si antes yo tenía mi cocina de gas y este precio, el precio de la cocina de gas sube drásticamente, pues ya mejor no cocino con una cocina de gas, sino que busco, qué sé yo, una cocina de inducción, por ejemplo. Ya no necesitaría el gas o una cocina eléctrica, etcétera, ¿ya? Buscaría otra forma, ¿ya? Entonces, si sube el precio de las cocinas, pues la gente ya va a comprar menos tanques de gas, puesto que ya la mayoría de las personas ya no tendrían cocina de gas, ¿verdad? Por lo tanto, el producto complementario que vendría a ser el cilindro de gas también se vería afectado. La demanda del cilindro de gas disminuiría. Por ejemplo, si el precio de estacionamiento en los estadios de fútbol aumenta, seguramente no bajará la demanda de boletos, pero sí de los bienes que se venden dentro del estadio, como golosinas y refrescos. En este caso, si el estacionamiento dejara de ser gratuito, la demanda por golosinas en el estadio se reduciría. Gráfica B. Ya tenemos aquí otro caso de bienes que son complementarios. Cuando por lo general la gente va a un partido de fútbol al estadio, dentro del estadio suele comprar algo para estar comiendo, ¿verdad? Un hot dog, un canguil, etc. Entonces, en este caso, el estacionamiento, vamos a ver el punto que está aquí, el punto A. En este caso, el estacionamiento en el estadio es gratuito. No tengo que pagar nada, por lo tanto, me encuentro aquí. Entonces, como yo tengo la costumbre de ir al estadio a ver los partidos, pues siempre llevo un dinero para poderme comprar golosinas dentro del estadio. Entonces, la gente, como no paga nada en el parqueadero, pues no pasa nada, ¿verdad? Estamos aquí. Ahora, suponemos que deja de ser gratuito el estacionamiento dentro del estadio. Ya no es 0, sino que ahora es, supongamos que 5. La gente que es aficionada no va a dejar de ir al estadio, seguirá yendo, por lo tanto, pero en una menor cantidad, ¿verdad? Entonces, la demanda de boletos va a disminuir un poco, porque ahora el estacionamiento no es gratuito. Por lo tanto, hay un movimiento en la curva de la demanda, en este caso del estacionamiento, ¿ya?
si antes yo llevaba $10, suponiendo, para comprar golosinas, pues ahora de esos $10, yo no me puedo gastar todo en golosinas porque a lo que salga ya del evento tendré que pagar el parqueadero. Entonces, de los $10 que yo llevaba, solamente me podría gastar $2 en golosinas porque los otros 8 restantes serían para pagar el estacionamiento, ¿ya? Suponiendo que sea $8, ¿ya? Puede ser menos, pero bueno, vamos a suponer que es 8. Entonces, ¿qué sucederá con el dueño del bar dentro del estadio? Él va a sentir la diferencia, porque la gente que antes me compraba cualquier cosita dentro del bar, pues ahora ya no es el mismo nivel de ventas, puesto que ahora deben dejar dinero para pagar el estacionamiento. Entonces, la curva de la demanda, en este caso de golosinas, se va a desplazar hacia la izquierda. La demanda de golosinas se va a ver afectada porque el dinero que llevan los espectadores del evento deportivo ahora tienen que dejar una parte de ese dinero para pagar el estacionamiento. Por lo tanto, las golosinas van a tener su disminución en el nivel de venta. ¿Ya? Entonces, el consumo de golosinas se va a ver afectado, desplazando la curva hacia la izquierda. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? No, profe, todo claro. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo que no esté claro? Yo tengo una pregunta. En las de las golosinas, Ajá. en la línea abajo dice demanda cero. ¿No sería la línea de arriba la demanda cero? Sí, aquí está mal. Esta es demanda inicial y esta es demanda 1. ¿Ya? Que hay un error. Por acá también vi otro error. ¿Dónde estaba? No recuerdo dónde lo vi. Aquí es. Aquí es Q0. Aquí debe ser no, perdón, aquí está bien. Ya, lo que pasa es que confunde un poco porque ese es el punto inicial, ¿verdad? No, aquí está bien, perdón. Soy yo la que estaba viendo mal. Aquí es P1 está bien. Ya, bueno, y el D sub 0 es la demanda inicial. ¿Ya? Entonces, ante una situación inicial, pues la demanda es la D sub 0, ¿verdad? Y cuando ya se desplaza, vendría a ser la nueva demanda o la nueva curva de la demanda, que sería en este caso D sub 1. Ya, entonces aquí sí. ¿Alguna otra pregunta? Ya, no hay preguntas, ya. Muy bien. Ya, y con este tema hemos terminado la parte que corresponde a los desplazamientos, ¿ya? A las 10:30 se habilita el aula virtual. Faltan 8 minutos para dar paso a la hora asíncrona. Entonces, ahí ustedes tendrán que entrar al aula virtual para desarrollar en primer lugar la evaluación, ¿ya? La evaluación de la unidad número 2, que está en la pestaña unidad 2. Primero hagan la evaluación, porque eso se cierra hoy al mediodía, les puse.
Ya, entonces hagan eso. Las otras actividades van a estar abiertas hasta el día domingo al mediodía. ¿Ya? Entonces voy a tomar la asistencia, no se desconecten. Alban, Presente.